Vamos a comenzar con los antecedentes de los POMs, o en inglés se les conoce como MOPS, precisamente con Charniak, quien utilizaba un sistema basado en cuadros, les decía, esta otra representación alternativa que es muy semejante a dependencia conceptual, para representar conocimientos sobre pintura. Este sistema era semejante a la que ahora sería orientación a objetos con herencia múltiple, ¿no? Algo así se ve la teoría de cuadros. Ahora, él observó que es más eficiente no duplicar el conocimiento causal en guiones o cuadros cuando este conocimiento proviene de leyes causales más generales. Entonces, aquí esto nos tiene que empezar a sonar como a herencia. Hace un momento mencionábamos el ejemplo de visitas al dentista y visitas a... ¿dónde fue? Al doctor, ¿no? Entonces, hasta los guiones, pues tendríamos un guión para dentista y otro guión distinto para doctor. Entonces, lo que empieza a observar Charniak es que de repente estos guiones que eran distintos, pues como que tienen cosas en común, ¿no? De estas cadenas causales que estábamos mencionando, hay cosas que son aún más generales y él quería abstraer esa parte y representarla en un único lugar. Entonces, él distinguió entre dos tipos de cuadros. Uno serían los eventos simples, corresponden a leyes causales de sentido común, y él agregó, por ejemplo, aquí lo que sería como otra primitiva, ¿no? Stick. Dice, es una regla causal que explica por qué cuando un instrumento para pintar entra en contacto con el objeto a pintar, provoca que la pintura se adhiera al objeto. Y por otro lado, tendríamos eventos complejos. Hacen referencia a los eventos simples para explicar sus causas. Por ejemplo, Painting hace uso del evento stick, al igual que otros eventos complejos. Entonces, ¿qué empezaron a detectar que no se estaba explicando solamente con guiones? El mismo Schenck, que había diseñado los guiones y la dependencia conceptual, pues continúa avanzando la teoría y discutió las siguientes limitaciones. Dice, uno, aunque aparezcan escenas similares en guiones diferentes, la forma de representar estas escenas no capturaba estas similitudes. Se tenían que volver a escribir. Luego, dos, esto implica que el conocimiento aprendido en un dominio no podía ser accedido en otro dominio. Entonces, aquí está menciona en el artículo un ejemplo de que si alguien aprende que hay que ser amable con los meseros en un restaurante, pues tendría que servirle también para darse cuenta de que es bueno ser amable con los lavacoches en otro contexto, ¿no? Entonces, la idea aquí es que se pudieran aprender cosas en un tipo de guiones, en un contexto, y aplicarlos también en otro. Entonces, el mismo experimento de Bauer et al., el experimento psicológico que habíamos mencionado anteriormente, mostró que las personas también mostraban confusiones entre las historias de visitas al dentista y las de visitas al doctor, porque también tienen mucho en común. Pero la teoría de guiones tal cual no bastaba para explicar estas, porque en la teoría de guiones pues hay un guión para dentista y otro guión para doctor. Entonces no se detectaba que existe una parte común a los dos y que por eso, bueno, pues era más fácil mezclar qué pasó en cuál de ellas. Entonces aquí es donde se crean los paquetes de organización de la memoria, o POMs, o en inglés Memory Organization Packets, MOPS. Y estos van a almacenar conocimiento que es común a varias situaciones diferentes en una sola estructura de procesamiento. Insisto, aquí nos tiene que sonar a nosotros como herencia. Esta estructura se pone a disposición de todas las situaciones diferentes en las cuales se aplica, como si cada situación pues estuviera extendiendo una superclase. Estoy utilizando esta terminología porque nosotros ya vivimos unas cuantas generaciones después, que estamos acostumbrados a la orientación a objetos, ¿no? Para ellos esto fue precisamente los antecedentes donde iban generando esta mecánica de cómo abstraer cosas. Entonces, todos los elementos comunes compartidos entre escenas específicas de contextos diferentes son abstraídos juntos en una escena más general. Y aquí tengo precisamente un ejemplo. Insisto, lo vamos a ver como un arbolito prácticamente de herencia, donde aquí el paquete de organización de memoria se llama simplemente obtener un servicio. Y aquí viene en general qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos un servicio que necesitamos, pues hay que ir al lugar donde se provee ese servicio. Probablemente vamos a tener que esperar a que nos atiendan.
Después recibimos el servicio y finalmente tenemos que pagar por ese servicio. Entonces, ahora sí, entre los dos vamos a tener, por ejemplo, a ver, visita a oficina de profesionista. Ok, entonces tengo un problema, tengo que hacer una cita. Luego voy a ver, va a haber una sala de espera, recibo el servicio y pago. Y en este ejemplo estaban el doctor y el abogado, ¿no? Entonces, básicamente se parece muchísimo. Aquí, bueno, nada más que el problema es médico y acá el problema es legal, pero estamos siguiendo el mismo esquema que está en la anterior. Aquí les explico nada más un poquito de la anotación. Cuando se pone algo entre paréntesis, es porque es como que estoy heredando, ¿no? La característica de aquí. Entonces, lo único que hago es decir, bueno, sí, aquí ya estaba especificado que se tenía que hacer una cita. Entonces, aquí nada más estoy indicando que heredé eso, ¿no? Igual tengo que ir al consultorio. Igualmente va a haber una sala de espera. Ahora, aquí lo que está sucediendo es que sabíamos de acá arriba que íbamos a recibir un servicio, pero aquí ya estamos diciendo explícitamente qué tipo de servicio es. Pues voy a recibir un tratamiento médico. Y el pagar, pues heredó desde acá. No es exactamente el mismo. Acá el abogado, pues nada más lo específico de esta clase es, bueno, de este MOP, es que se tiene un problema legal, todo lo demás es idéntico y obviamente pues la consulta más bien va a ser legal y también hay que pagarle al abogado. En el lavado de auto, pues el problema es distinto. Un servicio que requiero un problema es que tengo un auto sucio, tengo que ir. Ahora, la espera, pues en lugar de ser en una salita ahí sentado, pues más bien hay que hacer fila con el coche. Lo que se recibe como servicio es un auto lavado y pues también al final hay que pagar. Entonces, así es como lo veríamos ya precisamente con los paquetes de organización de memoria. Aquí a la izquierda, pues está nada más como contraparte, que si lo estamos poniendo en forma de guiones, pues cada guión simple y sencillamente está repitiendo todas las partes que se tienen que repetir, ¿no? Doctor, tener problema médico, hacer cita, ir sala de espera, tratamiento, pagar. Y en un guión completamente diferente tenemos al abogado, tener problema legal, hacer cita, ir sala de espera, consulta legal, pagar. Lavacoches, pues tener auto sucio, ir a hacer fila, recibir auto lavado, pagar. Entonces aquí pues no tenía por qué mezclar yo de ninguna manera lo que haya aprendido o lo que haya hecho con el abogado con respecto a lo que ocurriría con el doctor o con el lavacoches. Mientras que en esta otra estructura pues sí se podrían detectar que hay cosas en común y por consiguiente si ocurre alguna actualización en cualquiera de estos niveles más altos, pues automáticamente se va a propagar hacia los niveles de hacia abajo. Aquí también otra nota con respecto al aprendizaje y una diferencia con respecto a la orientación a objetos. Nosotros usualmente programamos clases y ya se quedan como están. En esta época, como un problema que interesa mucho en la inteligencia artificial es el aprendizaje, pues también se tenía que considerar la posibilidad de modificar la información en estos nodos si un agente está adquiriendo nueva experiencia o está adquiriendo nueva información y entonces hay que incorporarla en estas estructuras de conocimiento. Obviamente, en cuanto yo modifico una estructura, si tengo otras que dependen de ella, pues va a ocurrir una modificación inmediata en todo lo demás, ¿no? Si quieren jugar un poco con eso, con los lenguajes que utilizamos normalmente, les recomiendo inténtenlo con Python. Con Python es un lenguaje sumamente flexible, entonces ustedes pueden definir una jerarquía de clases y de repente pueden decidir agregarle un atributo a una superclase y automáticamente todos los hijos también lo van a tener. Ahí nada más preocúpense un poco por qué pasa con los objetos que ya habían creado, ¿no? Creo que esos no se les agrega, pero a los nuevos sí. Jueguen un poquito con eso y van a poder entonces ver cuáles son todas las consecuencias de modificar un nodo en una representación del conocimiento cuando hay otros nodos que dependen de él. Y ese pequeño juego que les estoy mencionando va a tener impacto en otros temas que vamos a ver a lo largo del curso. Entonces, incluso dentro de esta misma presentación. Entonces, para que se vayan preparando ya para esa idea. Bien, entonces en la siguiente sección vamos a ver el siguiente grado de abstracción que van a ser planes, metas y pods. Estos más bien son paquetes de organización por temas o temáticos.